Saludo vía remota a Eunice Rendón, ella es especialista en temas de migración. La invité para hablar de lo que puede representar el triunfo de Donald Trump y esta idea de deportaciones masivas. Eunice, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. Pues, ¿cómo ves deportaciones masivas? ¿Qué significa esto, deportaciones masivas? Bueno, primero que nada, creo que habría que dimensionar lo que significa este regreso de Donald Trump, ahora sí que remasterizado, con más poder en el Senado, en las cámaras, y no solo eso, algo muy importante para el tema de las deportaciones, pero particularmente para las políticas migratorias tan extremas que él quiere implementar, es que también hoy tiene cierta fuerza con jueces federales que él puso cuando fue presidente la primera vez, y hay que recordar que 3 de los jueces del Supremo Tribunal también fue él el que los propuso, y el año que entra le toca proponer otros 2, y eso es peligroso. Entonces, en este sentido o en esta coyuntura, pues acaba de anunciar en estos días el nombramiento de Tom Homan justamente como su zar fronterizo y de deportaciones, que sí creo que vale la pena recordar quién es Tom Homan. Este personaje, un exoficial de la policía, siempre ha trabajado en estos temas de seguridad en diferentes lugares, pero sobre todo él está muy identificado con 2 momentos del tema de deportaciones en Estados Unidos. Con Obama fue el jefe de deportaciones justamente, y hay que recordar que Obama deportó a 3 millones de personas durante su presidencia, y con Trump fue el jefe de Homeland Security, justamente director justo otra vez de estos temas de migración y de deportaciones. A él se le atribuye, o es el artífice, de esta política tan criticada que tuvo Donald Trump en su momento, de la separación de familias, de niños y familias migrantes. Y ahora ya salió estos días diciendo, no se preocupen, ya no voy a separar familias, voy a deportar a todos juntos. Entonces, bueno, trae estas ideas extremas. Yo creo que las amenazas de Donald Trump y de las personas que ha incluido en su gabinete no las debemos tomar a la ligera. Es decir, él promete deportar 1 millón de personas en un año. Claro, eso es difícil porque en todo su periodo deportó 1.5 millones. Entonces, para deportar 1 millón en un año, le requieren meterle pues muchos recursos. También tienen que acelerar procesos en las cortes de migración, y para eso se requerirían más jueces. Están muy presionadas esas cortes. Hay más de 3 millones de casos pendientes. Seguramente, y como ya lo anunció Donald Trump y su gabinete que estará a cargo de estos temas, pues ellos han empezado a decir que la prioridad de deportación van a ser aquellos individuos que han cometido crímenes que dañan Estados Unidos. Yo creo que la realidad, a los que pueden deportar muy rápido son a los que ya están en centros de detención, a los que cruzan la frontera, esos son deportaciones más fáciles, digamos, o también pueden empezar lo que tú llamabas ya las redadas que hicieron en su momento, de ir a ciertos sitios donde ellos ya saben que hay parte de comunidad indocumentada y hacer cierto tipo de puntos de chequeo, hacer citas. También eso utilizaron mucho en la época de Donald Trump, citas a personas que estaban en un estatus migratorio todavía indocumentado, les pedían ir al ICE para renovar su dirección, y cuando llegaban los detenían y los deportaban, o pues otros mecanismos que ellos ya han utilizado. Ahora prometen 2 más que se utilizaron, pero que ahora quieren hacerlo ampliamente, como decía también uno de los legisladores, Miller, en estos días, que es el tema de desnaturalizar, es decir, gente que ya tenga la ciudadanía, quitársela. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas obtuvieron la ciudadanía y a lo mejor en alguna parte del trámite hay alguna irregularidad. Que es algo muy común, es que falsifican el número de seguridad social, por ejemplo. Entonces ellos quieren agarrar todos estos pretextos para tener ahora sí que más personas que deportar. Igual amenazan con deportar a aquellos que sean hijos de indocumentados, que también suena increíble, pero es algo que ellos están prometiendo. Tom Homan fue además artífice de esta política de tolerancia cero, que en 2016 también pues condujo a esta separación de familias, pero además a otras consecuencias. Entonces, yo creo que sí se viene difícil el tema, y esto hay una cosa nueva también, o bueno, que creo que va a ser fuerte en esta ocasión,
que es ahora no va a ser solo la amenaza con el tema de migración. Yo lo veo a Donald Trump y a su gabinete, a su vicepresidente, al secretario Rubio, a todos estos nombramientos que ha estado anunciando, muy metidos en el tema de seguridad. Y va a haber una amenaza constante en ese tema, creo yo, incluso en esta posible llamada de grupos terroristas para poderse meter de forma más directa. Eso yo es lo que veo también, pues con más preocupación. En el tema migrante, y con esto cierro, pues ha habido mucha ayuda de México, esa es la verdad. Lo que decía la presidenta es cierto. Hay un 75% menos de llegadas a Estados Unidos. Nada más lo que falta ahí decir es, pues hay un aumento proporcional de detenciones en México, ¿no? Entonces estamos de alguna forma haciendo ese muro. Déjame hacerte una pregunta, perdón, Eunice. Si hay deportaciones, digamos, 1, 2 millones, 3 millones, ¿cuántos serían de mexicanos? ¿Se tiene más o menos una idea? Mira, yo creo que sí, seguimos siendo la nacionalidad de principal, es decir, no seguimos. Durante 10 años no lo fuimos, pero a partir de mediados de 2020, otra vez México es el principal país es el principal nacionalidad de llegada a Estados Unidos. Es decir, la gente ha salido, sobre todo por temas de violencia, pero en 2020, con todo y pandemia, hubo 450,000 detenidos por la patrulla fronteriza mexicanos. En 2021 fueron 650,000, en 2022 850,000 y más o menos parecido 2023 y 24. Entonces estamos hablando pues de 1 millón más o menos fronterizos, pero si empieza con algo que lo diferencia de los es decir, demócratas y republicanos deportan y nos va mal en tema migratorio. Sí. Pero sí hay diferencias. Una es el lenguaje, que cambia y esto hace una dinámica más violenta en Estados Unidos. Y segundo es el tema del tipo, el perfil del deportado y el tipo de delito. Y en esto del perfil, Donald Trump, en este 1,5 millones que deportó, no solo fueron fronterizos, hubo también miles de personas que eran migrantes tierra adentro, gente que ya estaba ahí, que ya tiene su vida ahí, que es un tema distinto, porque priorizó no solo los delitos graves, sino delitos menores, que te pasaras un alto, que fueras conduciendo con alcohol, violencia familiar es una muy común en los latinos. Entonces, bueno, priorizó otros delitos y eso. Entonces, mexicanos pueden ser alrededor de, pues no sé, 800,000 por ahí, pero el riesgo, Leo, justo es lo que tú dices. Yo creo que va a tener la gran tentación, como ya lo hizo con el título 42 en su momento, de regresar a personas que no sean mexicanas. Eso en algún momento nos regresaron. Eso es lo que te iba a preguntar. Que digo, desde luego que regresen a mexicanos, pues los mexicanos desde luego tienen el derecho de regresar a su país, no hay duda al respecto, pero que nos regresen de otras nacionalidades, que por cierto, pobre gente, digo, hay que ser humano en ese sentido, pero cuando hablan de deportar a venezolanos, ¿es dejarlos en México o regresarlos a Venezuela? Y lo mismo con africanos, chinos, etcétera. Ese es un tema. Adelante. Ese yo creo que es un tema espinoso, pues, porque al final del día, en el título 42, por ejemplo, fueron ampliando las nacionalidades. ¿Y en razón de qué hacían esa ampliación? Pues en razón de los flujos. Si veían que había más flujo, empezaron con una nacionalidad, venezolanos, luego le agregaron cubanos, luego le agregaron haitianos, entonces fueron agregando las nacionalidades de mayor flujo en el título 42. ¿Qué es lo que hacían? Que decían, pasaron por México, los regresamos a México. Sobre todo aquí hay países, por ejemplo, Cuba, Haití, Venezuela, que al no tener una relación diplomática con Estados Unidos, pues se imposibilitan prácticamente las deportaciones a esos países. Entonces, por eso crece, digamos, esas ganas, ¿no? O esa curiosidad de Estados Unidos de poner a estas personas, depositarlas en territorio mexicano. Pero bueno, pues como bien dices eso, pues ya hace más compleja la gestión, sobre todo si en la negociación, porque eso tiene que haber una negociación, o sea, ellos no pueden hacer eso si México no lo acepta, que eso es un tema importante. Entonces, si México acepta ese tipo de políticas, creo que no lo podemos hacer a cambio de nada. Tiene que haber recursos para una gestión migratoria, para las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de eso, para los gobiernos locales fronterizos. O sea, creo que la dinámica
tiene que ser otra. El gobierno mexicano tiene que ponerse ahora sí que muy inteligente a la hora de negociar, tener también ahora sí que contranegociaciones de forma integral, como Trump siempre le hace, y en base a eso pues ir viendo cómo nos va mejor y que no se genere un desorden innecesario también en nuestras fronteras, que sí puede dar lugar pues a otras dinámicas, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que ese va a ser un punto importante. Pues te agradezco mucho, querida Eunice, que nos hayas dado este comentario. Efectivamente le vamos a seguir dando seguimiento. Regresa Trump recargado, como dices tú. Gracias, querida Eunice. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.